Jehová Sabaoth, peleas por mí. Sobre una que quiero hablarles, que es tener una mente laodicense. Sí, vamos a hablar acerca de la fe, pero a partir de eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice que la fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. Debes estar seguro de lo que uno espera, porque se habrá de realizar. Cuando hablamos de expectativa segura, significa más que un sentimiento interno o una mera ilusión. Cuando hablamos nosotros de la fe, está hablando de que esto implica un convencimiento basado en pruebas. Debe haber una convicción basada en pruebas. Todos ustedes tuvieron una experiencia con Dios. Ninguno llegó al Señor sin tener una experiencia. Algunos fueron movidos por un milagro. Algunos otros fueron movidos porque el corazón sintió un calor, sintió una paz, hubo una liberación en su vida, etcétera. Entonces tuvieron una experiencia en el Señor. Así que la fe, dice la palabra del Señor, es la certeza de lo que se espera. También dice que es la convicción, y la palabra convicción también es la palabra convicto. Y la palabra convicto da la idea de que es alguien que toma la llave en la cárcel, se encierra en su celda, le echa llave y después tira hacia afuera la llave. En otras palabras, está enseñándonos que cuando tenemos una convicción, nosotros estamos presos en eso que estamos creyendo. No estamos titubeando, no estamos dudando, no estamos con doblez de... Esa convicción nos lleva a mantenernos firmes en lo que estamos convencidos. La Biblia dice en Hebreos 11:6, vamos a leerlo por favor, sí, que la fe, sí, si no la tenemos, va a ser imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no se puede agradar a Dios. La Biblia dice que el justo debe vivir por la fe, pero solamente va a vivir el justo. Es injusto, no puede vivir por la fe, se le hace pesado, se le hace difícil. El injusto vive, sí, por lo que sus ojos ven, por lo que posee. El injusto vive por su capacidad, por su fuerza. Sí, el justo vive por lo que cree que él puede lograr sin ayuda de nadie. El injusto vive de esta manera. Sí, el injusto vive por su dinero. Y dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que exista. Si tú te acercas a Dios, debes creer que Él existe. Muchos se acercan a Dios, pero no tienen la convicción en su corazón de que Dios existe, porque no lo han visto. Por eso su vida es un caos, por eso su vida sigue desordenada, sigue vacía, siguen haciendo lo que quieren, porque en su vida no creen que Dios existe. Si creyeran que Dios existe, de verdad que cambiarían, de verdad que serían diferentes. Si creyeran que Dios existe, creerían en su justicia, creerían en su verdad, creerían en su poder, creerían en su autoridad. Pero muchos no creen en Dios, aunque aparentemente dicen creer.
pero dentro de sí hay una gran lucha, un doble pensamiento, una doble mentalidad. La realidad es que terminan más no creyendo que creyendo. Y Dios dice en su palabra que sin fe es imposible serle de buen agrado a nuestro Dios. Así que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, ¿sí? Y que Dios llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Así que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Dios recompensa, que Dios galardona, que Dios remunera a todos los que le buscan, pero solícitamente, no esporádicamente. No cada vez que creo acordarme que existe Dios. Todos los que estamos en el Señor y que le buscamos periódicamente, déjenme decirles que nuestra vida no es la misma que la de muchos. Tengo 25 años de servir al Señor. Y en esos 25 años, sí, he tratado de buscar a Dios solícitamente. Y no me he apartado ni un año de servir al Señor. Son 25 años ininterrumpidos de servir al Señor, de buscar al Señor, de hacer su voluntad. ¿Que hay fallas? Sí hay fallas. ¿Que hay errores? Claro que hay errores. ¿Que hay equivocaciones? Claro que hay equivocaciones. Y a Dios gracias por todo eso, porque es una escuela. Si yo no me equivocara, a lo mejor ya me sentiría un Dios. Si yo no tuviera errores, a lo mejor me sentiría más que Dios. Pero todos esos errores, esas fallas, hablan de mi naturaleza humana y me hablan de cuán perfecto es mi Dios y cuán imperfecto soy yo. Y que por lo tanto eso también me lleva a creer y a pensar por qué es necesario que Dios esté en mi vida. ¿Por qué es necesario vivir con Dios? ¿Por qué es necesario hacer su voluntad? ¿Por qué es necesario obedecerle a Él? Por cuanto mi imperfección, sí, no me permite hacer las cosas correctamente. Por cuanto mi injusticia no me permite hacer las cosas correctamente. Por esta razón, yo necesito totalmente depender de ese Dios. Así que, por lo tanto, nos debemos de dar a la tarea de buscar a ese Dios y darnos cuenta que mientras nosotros le busquemos solícitamente, nuestra vida no es la misma. Nuestra vida es diferente. Nuestra vida es distinta. Nuestra vida se vuelve, sí, una vida que no tiene que no cree y no confía en las cosas del mundo como se cree y se confía en Él. Y todo cambia. Todo cambia porque nos damos cuenta que Él es el proveedor, nos damos cuenta que es el médico, porque es increíble que pasen los años y puedas servir 5, 10, 15, 20 años y que tengas que sacar de tu bolsillo dinero para ir al médico. Que no tengas que sacar de tu bolsillo dinero para depender de la medicina de los hombres, sino que ves la mano de Dios, ¿sí?, en tu vida, en tu esposa, ¿sí?, en tus hijos. Ahí ves la mano de Dios. Y quiero decirles con toda sinceridad, sin verme como alguien que lardea, pero yo no tengo un problema con mi hijo de tener que gastar toneladas de dinero para llevarlo al médico, ni con mi esposa tampoco, ni viceversa, con mi esposa tampoco lo ha hecho conmigo. ¿Por qué? Porque la fe agrada a Dios. Y si la fe agrada a Dios, ¿por qué es que Dios existe? Dios galardona, Dios recompensa cuando le buscas solícitamente. Si tú no le buscas solícitamente, no estás agradando a Dios. Y por lo tanto tampoco puedes esperar que Dios te galardone, o que Dios te premie, o que Dios te recompense. Si humanamente
alguien que no cumple los requisitos o las demandas que hay dentro de un hogar, hablando de un hijo, si el hijo no cumple las demandas o los requisitos que el padre está poniendo dentro del hogar, esto no muestra claramente, o la actitud del padre es que el padre no recompensa al hijo. El padre no mueve una sola mano, un solo dedo por dar al hijo, por premiar al hijo, por su desobediencia, por su rebelión, por su falta de compromiso o por su falta de comportarse correctamente. Ningún padre hace eso, ningún padre cuerdo. Hay padres muy solapadores que tienen un peso de conciencia en su vida, que solapan todo el pecado de los hijos, que saben que los hijos se le pueden voltear y decirle cuán pecador eres tú como padre, y por lo tanto tu peso de culpa, de conciencia, no te permite poner orden en esa casa. Estamos entendiendo mal el Evangelio. La Biblia dice en su palabra que los justos, sí, deben vivir por fe. Pero solo la gente justa puede vivir por fe. Los que no han practicado, no han entendido lo que es la justicia, o los que no han sido justificados todavía, porque sus pecados aún están presentes, porque sus pecados son prácticas habituales. Así que no puedes creer, ponme por favor la palabra, Romanos 5:1, sí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener fe para ser salvos. Y mucha gente cree que el haber dado el paso de fe, haber dicho acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, ya es suficiente para poder ser salvo. Pero la pregunta es, ¿dónde está la fe? Creyó tener fe, pero la fe que él tiene no le alcanza, no es suficiente. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El hombre no puede reconciliarse con Dios si no tiene fe. A Dios determinó, así como a Israel dio la ley en el Antiguo Testamento, a nosotros Dios nos dio la fe para poder accesar a Él. Y simplemente nos dio la fe. Dijo, simplemente cree. Cree que existo. Cree que yo soy Dios. Cree que yo estoy contigo. Cree que yo envié a mi Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Cree que Jesús derramó su sangre por ti. Cree que Jesús resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Solamente cree. Y si tú crees que yo existo, entonces podrás caminar por fe. Entonces lo primero que tengo que trabajar es en mi mente, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y es lo primero que yo tengo que trabajar y pedir a Dios que traiga una reforma en mi mente. Pedirle a Dios que traiga un cambio en mi mente, que traiga una transformación en mi manera de pensar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dios se revela a la vida del hombre por fe. Si no hay fe, no vas a conocer a Dios. No vas a entender quién es Dios. No vas a discernir quién es Dios. Que debes de tener fe. Y la fe es esa sustancia que ya Dios puso en cada uno de nosotros, que está presente desde el principio de la creación. Nosotros podemos creer en Dios, porque Dios lo puso ahí, está dentro de nosotros. El hombre, todo ser humano tiene necesidad de un Dios. Que se han hecho muchos dioses, es cierto, porque el hombre tiene necesidad de un Dios. Está escrito y además está sabido por nosotros que así es. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y por qué Dios se revela por fe? Para que tengamos fe. Entonces, cuando Dios se revela a nosotros, es para que tu fe se vaya aumentando. Cuando Dios se revela a tu vida, tu fe se tiene que aumentar. No solamente es una sensación llena de emociones, llena de alegría y llena de lágrimas.
y ya terminó todo. No, Dios está revelando a tu vida para que tú crezcas en el sentido de la fe, en la virtud de la fe, y tu vida se vea más con un cambio, con una transformación, ¿sí? Cada día. Cuando Dios se revela a tu vida por medio de la fe, es porque Dios quiere traer más cambios a tu vida, más cambios a tu hogar, más cambios a tu familia. Y dice la palabra que se revela para que tengas más fe, como está escrito: solo los justos pueden vivir por fe. Los que no practican justicia no pueden vivir por fe. El justo es aquel que es recto, el justo es aquel que es íntegro. ¿Sí? Todo aquel que es justo es aquel que da a cada uno lo que corresponde, a partir de un principio, de una base, de un fundamento, que es la ley de nuestro Señor, de nuestro Dios. Así que el justo tiene que vivir por la fe, tiene que haber rectitud, tiene que haber integridad, tiene que haber honestidad en cada uno de nosotros. A veces nos comportamos hipócritamente, porque no hay honestidad en nosotros. Venimos a la casa y tenemos una cara que presentamos ante la sociedad cristiana, pero damos otra cara ante la sociedad que todavía no ha abierto su corazón para obedecer al Señor. Es decir, que aquí adentro nos comportamos de una forma, y allá afuera, cuando nadie nos ve, cuando ya no estamos en la comunidad de los que tienen fe, entonces comportamos de una manera injusta. En el hogar nos comportamos de una manera injusta. Sí, como maridos nos comportamos de una manera injusta con la esposa. No dejamos de pelear, no dejamos de ofender, no dejamos de humillar, no dejamos de golpear, no dejamos de tener actitudes, sí, equivocadas, erróneas, agresivas, violentas. No dejamos de agredir verbalmente, no dejamos de decir. En el hogar somos personas totalmente diferentes a lo que somos dentro de la congregación de hombres y mujeres de fe. En el hogar no somos los padres que decimos ser, somos irresponsables. No somos capaces de educar a nuestros hijos comenzando por la fe. No somos capaces de enseñarles el camino correcto. No somos capaces de adiestrarlos para que vivan correctamente, de enseñarles con el testimonio, con el ejemplo, con la verdad. Tenemos una doble moral, tenemos una doble vida, tenemos una doble cara. Y esto nos está llevando a entender como buenos occidentales que no conocemos a Dios. Porque si conociéramos a Dios, nuestra actitud sería de reverencia, sería de respeto, sería del temor de Dios en nuestro corazón. Puede ser que desafortunadamente muchos no están caminando por fe. Muchos no están creyéndole a Dios, porque ni siquiera tienen conciencia si Él existe. El justo por la fe vivirá. ¿Dónde está la mujer que obedece al esposo? ¿Dónde está la mujer que se debe sujetar a su marido? ¿Dónde está el marido que debe amar a su esposa y ser compasivo con ella y tratarla como a un vaso frágil? ¿Dónde están los hijos que deben guardar respeto hacia sus padres? ¿Dónde están los hijos que deben sujetarse al orden que hay en casa? ¿Dónde están los hijos que deben ser ejemplo, que deben ser de buen testimonio? ¿Dónde están los hijos que deben honrar a su padre? ¿Dónde están las mujercitas que deben honrar a su padre hasta el día de su boda y el día de su muerte? ¿Dónde quedaron las señoritas? Hoy ser señorita es un gran sacrificio. Hoy ser una doncella es una gran carga. ¿Dónde están los jovencitos que deben honrar a sus padres con obediencia, con buen estudio? ¿Dónde están los jovencitos que deben de caminar correctamente delante de la presencia de Dios? ¿Saben dónde están muchos de ellos? Corriendo hacia los hoteles hoy domingo. Buscando satisfacer su deseo sexual. Buscando apagar su sed a causa de la cruda del día de ayer, porque se fueron de borrachos.
Cuando veo la muerte de un jovencito, digo, ¿dónde estaban los padres cuando este jovencito estaba siendo asesinado? No hay fe en la nación, porque no hay creencia de un Dios verdadero. Nuestra nación sería distinta si nosotros verdaderamente creyéramos en Dios. La comunidad sería diferente. Empezando tu casa, las cosas no serían iguales. Cuando hubo un rey por ahí que buscó a un brujo, que a la vez decía que era médico, cuando lo buscó para consultarle sobre su cuerpo, para ver si había modo de que lo sanara, el profeta aparece ante este hombre y le dice: ¿acaso no hay rey, no hay Dios sobre Israel? ¿Dónde está la fe? Si hubiera fe, entonces las cosas serían diferentes. Si hubiera fe, las cosas serían distintas. Nadie estaría yendo a endeudar con los bancos. Nadie estaría yendo a pedir prestado en todo momento. Nadie estaría de deudas hasta el cuello, como la comunidad cristiana. Muchos de ellos vienen endeudados hasta el cuello y nunca salen de sus deudas a causa de que no han entendido que Dios existe. Si entendieran que Dios existe, entonces también entenderían que Dios galardona. Si entendieran que Dios existe, entonces también sabrían que Dios sana. Si entendieran que Dios existe, entonces también entenderían que Dios prospera y que todas las cosas tienden a ser diferentes cuando la fe está puesta en Dios. Y la fe puesta en Dios es declarar y estar convencido de que Dios existe. Mucha gente no puede agradar a Dios porque no tiene fe. No cree que todas las cosas puedan ser diferentes. Tiene un lenguaje negativo, una forma de hablar negativa. Continuamente se la vive mal diciendo en su vida. Y no necesariamente está diciendo una grosería. Está hablando mal del clima, mal de la naturaleza, mal de su situación. Continuamente bajo un régimen de queja y de crítica y de murmuración por su estado en el que vive. Si está enfermo, se la vive quejando de su enfermedad, se la vive lamentando de su enfermedad o murmurando de su enfermedad. Si no hay dinero, se la vive quejando de la miseria y de la pobreza en la que vive, continuamente. Si Dios existiera, ¿por qué estoy enfermo? Si Dios existiera, ¿por qué estoy pobre? Si Dios existiera, ¿por qué tanta violencia? Si Dios existiera, ¿por qué la maldad de los hombres? Si Dios existiera, ¿por qué se fue mi marido? Si Dios existiera, ¿por qué mis hijos son borrachos? Si Dios existiera, y se la viven mal diciendo todo el tiempo porque no han entendido lo que es la fe. No han podido comprender qué es la fe. Por la fe, dice la palabra, se apagaron fuegos tempestuosos. Por la fe, dice la palabra, se cerraron hocicos de leones. Por la fe, dice la palabra, alcanzaron en tiempos de crisis y en tiempos de hambre ver el poder y la manifestación más grande de Dios, proveyendo el alimento a tiempo, fuera de tiempo, para sus vidas. Por la fe dice que vieron ángeles moverse a favor de ellos. Por la fe hubo ángeles que trajeron pan y que trajeron comida del cielo para alimentar a la gente. Todo esto fue por la fe. Si no hay fe, no puedes agradar a Dios. Si no hay fe, no se puede vivir sobre esta tierra. La Biblia dice: cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué es lo que hallará el Señor acá en la tierra cuando Él venga? ¿Qué tipo de jóvenes hallará el Señor aquí en la tierra? ¿Qué tipo de niños hallará el Señor en la tierra? ¿Qué tipo de gente y de matrimonios hallará el Señor en la tierra? Os digo que pronto les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Yo creo que estamos a una década, a un poquito más de una década quizá, de tener una generación totalmente trastornada si no hacemos algo como iglesia, si no hacemos algo como familia. Cada vez se está deformando más la imagen del ser humano sobre la faz de la tierra. Cada vez está más deteriorada la humanidad. ¿Han visto todas esas letras que del orgullo gay? L, G, T, 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 T y T y más T, 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 T. ¿Saben qué significa todo eso? Simplemente le van agregando letras y cada vez más letras, porque cada vez más está degenerada la humanidad. Lésbico, gay, transexual, travesti, etcétera, etcétera, etcétera. Al rato le van a poner una P, pedófilos. ¿No se dan cuenta hacia dónde va caminando la humanidad? Por falta de fe. Porque la gente al no tener fe está degradándose, está deteriorándose. Y al rato todo eso que ustedes ven tiene que ver con problemas sexuales dentro del orgullo gay. Porque la gente está perdiendo la fe. Y al rato ahí va a aparecer un abecedario. Al rato va a aparecer hasta la Z, zoofilia. Van a buscar llegar hasta la Z. Porque van a querer meter, cada quien va a tener la libertad de tener sexo con quien quiera, donde quiera y como quiera. Por la degradación del hombre a causa de la falta de fe que no hay en el corazón del hombre. Y la fe es una virtud, no es un concepto. Y la fe tiene un origen. La fe viene del cielo. Es lo que Dios determinó para que el hombre pueda, escuchen, para que el hombre pueda, mas el justo vivir sobre la tierra necesita fe. Quiere decir que sin fe no hay vida. Sin fe no se puede vivir, porque se va a caer en un montón de transgresiones y se va a violentar las leyes, los valores y los principios que nos pueden hacer vivir justamente sobre esta tierra. Cuando el hombre vive por fe, refrena sus impulsos. Cuando el hombre sabe vivir por fe, sabe que tiene una ley delante de sí que está obligado a obedecer. Cuando el hombre vive por fe, sabe que hay límites, que hay anclas que detienen su caminar hacia la injusticia, hacia lo inmoral, hacia lo incorrecto, hacia lo que afecta a la sociedad, hacia lo que afecta hacia el prójimo y lo que afecta hacia uno mismo. La fe más allá. Escucha, Romanos 10:17. Espero ser explícito con lo que estoy hablando. Dice la palabra, así que la fe es por el oír. Cuando el Señor venga, ¿cómo quieren que haga justicia? El Señor dice, voy a ir a la tierra y voy a hacer justicia. Y solamente los que van a tener la oportunidad es los que tengan fe. Los que no tengan fe van a recibir mi justicia. Y dice la palabra que Dios va a traer a juicio a los que hacen bien y a los que hacen mal. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie va a escapar de la justicia de Dios. Dios no es corrupto. Nadie va a poder comprar a Dios. Nadie va a poder persuadir y convencer a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios no dará por inocente al culpable. Está escrito. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Escuchen, oigan lo que el Espíritu te está hablando. Dios no va a dar por inocente al culpable.
Jehová tardo para ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Digan gracias. Porque esto te condena. Si Dios no te perdona la rebelión, si Dios no te perdona la iniquidad, esto te va a condenar. Y aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, en la corte divina no va a haber corrupción. En la corte divina no se va a poder comprar al juez de toda la tierra. En la corte divina no se va a poder llegar a un acuerdo con Dios cuando lleguemos ante su presencia. Cuando lleguemos ante su presencia, lo que está hecho será lo que determine el final de tu vida. Dice el Señor que Dios traerá juicio. Toda obra que se haya hecho en el cuerpo, ora sea buena, ora sea mala, Dios va a traerla a juicio. Solo nosotros podemos ser librados por la fe. Y para comenzar en la fe, tengo que creer que Dios existe. ¿Alguien está oyendo? Si yo no creo que Dios existe, a partir de ahí yo no puedo seguir creciendo en la fe. Muchos están detenidos en esto porque están dudando de que Dios existe. Esto es la mente laodicense, una mente con doblez de pensamiento, una mente que está dobleteada en la manera de pensar. Por momentos Dios existe, pero por momentos parece que Dios desaparece de nuestra vista y por esa razón comenzamos a dudar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?, se pregunta la multitud. Millones de seres humanos, naciones enteras quizá, preguntándose ¿dónde está Dios? Y la Biblia dice: nuestro Dios está en los cielos. Salmista dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él ha querido ha sido hecho. Todo. Muchos se preguntan ¿dónde está Dios? Y dice el salmista: nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que Él ha querido ha sido hecho. Pero el hombre se pregunta ¿dónde está Dios? Porque tienen dioses muertos. ¿Dónde está Dios? Porque sus ídolos son ídolos muertos, que tienen ojos y no ven, oídos y no ven, boca y no hablan, pies y no andan, manos y no palpan. Por eso se preguntan ¿dónde está Dios? Porque los donde han buscado a Dios han sido donde está lo muerto, donde no hay vida, donde aquello que está vacío, en aquello que me es permitido, en aquello donde se me permite hacer y deshacer. Ahí es donde yo camino, buscando en dioses muertos y vacíos, huecos por dentro. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él ha hecho. Y luego dice, síguele, y dice la palabra, sus dioses están muertos, no tienen vida, no tienen calor. Imagínense, un ídolo, ¿qué corazón puede tener? De piedra. ¿Dónde está su Dios? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. El hombre ha buscado a Dios de manera equivocada. El hombre trata de buscar ese tipo de dioses. ¿Sabe por qué al hombre le gustan los ídolos antes que el Dios vivo? Porque los ídolos no hablan y por lo tanto le pueden decir dónde estás mal. Porque esos ídolos son ídolos que tú puedes controlar, que tú puedes manipular, porque están por encima. Tú lo creaste, no lo creó Dios. Los ídolos son creados, por eso dice que los ídolos son creación de obra de manos de hombres. Porque el hombre no quiere tener a un Dios a quien entregarle cuentas. Porque el hombre no quiere tener a un Dios a quien sujetarse, a quien rendirle tributo, a quien rendirle ofrenda, a quien rendirle sacrificio. Porque el hombre se quiere sentir con la libertad de expresar y de hacer lo que él quiera, sin que tenga que entregarle cuentas a nadie. Por eso prefiero el ídolo, por eso prefiero la imagen, por eso prefiero ser un buen católico, apostólico y romano, antes que ser un hijo de Dios obediente a los términos y mandatos establecidos en la Constitución, que es la palabra de Dios. Por eso lo prefiero una y mil veces, porque esos dioses que tienen ojos no me pueden ver el pecado en el que estoy envuelto. Porque esos dioses que tienen oídos no me pueden oír en la maldad con la que me expreso sobre la faz de la tierra, ni la murmuración con la cual me conduzco cada día a causa de mi frustración humana. Porque esos ídolos no pueden alcanzarme en ningún lado porque tienen pies y no pueden andar.
Tampoco esos ídolos, me conviene más esos ídolos, porque esos ídolos tienen manos, pero no pueden hacer nada, porque no quiero que ellos lo hagan, porque todo lo quiero yo hacer, porque yo no quiero depender de un Dios vivo, porque yo quiero que ese Dios muerto dependa de mí y no yo del Dios vivo. No hablan con su garganta, claro que hablan, porque yo no quiero oír a Dios. Porque yo soy el que quiero estar hablando en todo tiempo. Yo soy el que quiero dar mi opinión en todo tiempo. Porque yo soy el que quiero tener la razón todo tiempo. Prefiero tener esa clase de fe vacía, hueca, muerta, sin vida, antes que tener al Dios vivo que tiene poder y que tiene autoridad y que Él es el creador de todas las cosas sobre la tierra y que puede cambiarlo todo. Prefiero tener una religión muerta, inútil, vacía, sin sentido, antes que tener al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo, el cual subió a la cruz y descendió de ella para darme vida y vida en abundancia. Porque prefiero vivir según mi criterio y no según la voluntad de Él. Esa es la fe que el hombre practica. Una fe hueca, vana, inútil, de una creencia torcida. El Dios que yo tengo es un Dios que nunca te falla. El Dios que yo conozco es un Dios que nunca deja abandonado a sus soldados en medio de la batalla o en medio de la guerra, o ni aun cuando están heridos. El Dios que yo conozco es el Dios que no te deja sin sustento, sin abrigo, sin techo. El Dios que yo conozco es el que hace que la tierra trabaje para que tú tengas el bien cada mañana sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu mesa. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que en medio de la enfermedad hace subir medicina sobre el cuerpo. El Dios que yo conozco es el Dios que perdona tus iniquidades, borra tus rebeliones, el que te saca de tu egoísmo, el que te saca de tu dolor, el que cambia a la mujer que no quiere entender el camino de la verdad, y el que cambia y hace que el corazón endurecido del hombre se vuelva de carne y sensible ante la verdad. Romanos 10:17. En 2 minutos espero darte esta otra parte importante. Dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Muchos no oyen. Muchos no oyen. Desafortunadamente viven bajo un manto, bajo una cobertura de engaño, porque su oído está grabado. Su oído no puede escuchar eso. Proféticamente la palabra nos muestra que muchos, sí, desafortunadamente muchos no van a poder escuchar a Él. Van a ver, pero van a vivir como si no vieran. Y van a oír, pero van a vivir como si no oyeran. Dice el evangelista que en aquel tiempo muchos verán, pero no verán. Y muchos oirán, pero oirán. La fe viene por el oír. ¿Cuántas veces te dice confía en Dios? Entrega tu vida a Dios. Entrégale tu casa a Dios. Entrégale tu matrimonio a Dios. Entrégale a tus hijos a Dios. Y seguimos resistiendo a esa voz que nos llama y que nos dice dale todo a Dios. ¿Cuántas veces resistimos a Dios y caemos en necedad? Dice: varón, entrégale tu vida a Jesús. Pero no, decidiste entregársela al vicio, a las drogas, al alcohol, tu vida. Y eres un testarudo, un necio, porque no has escuchado la voz de Dios, porque no tienes fe. ¿Y te justifico por ello? Creo que sí. Por eso no puedes oír la voz de Dios, porque tienes fe. Si tuvieras fe, no le darías rienda suelta a las pasiones y a los deseos de tu carne, porque estarías creyendo quien te está hablando. La fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra es el origen y es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Es la palabra de Dios la que te habla, es la palabra de Dios la que te aconseja, es la palabra de Dios la que te invita a venir a Él. Y lo que yo te estoy predicando ahorita es la palabra de Dios. Esta palabra que te puede cambiar la vida para siempre,
que te puede cambiar tu estado en el que estás para siempre. Pero tú tienes que escoger hoy. Tienes que decidir hoy. La palabra oír, escucha. Cuando hablamos de Romanos, que la fe viene por el oír. Cuando hablamos de Deuteronomio 6, escucha, oh Israel. Tanto la palabra escucha como la palabra oír, Antiguo y Nuevo Testamento, es lo mismo. El mismo significado, el mismo sentido, el mismo propósito. Cada vez que Dios habla y te dice, oye, escucha. La palabra hebrea es shama. 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 Muchas veces estamos orando en lenguas. Estamos orando en el Espíritu. Y de repente esta palabra empieza a fluir en nuestros labios. Y no sabemos qué es. Muchos no saben qué es. Y estás orando y de repente hablan en lengua y de repente shama, 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 shama. Esta palabra es una palabra hebrea que en tu boca ha aparecido más de una vez. Y estás orando en lenguas y de repente esa palabra está en tus labios sin entender qué dice. ¿Y sabes qué significa shama? Escucha, oye lo que Dios te quiere hablar. Oye, escucha lo que Dios te puede hablar. Muchas veces orando en el Espíritu, esa palabra está en mi boca. Shama, 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 shama. Y es Dios que me está diciendo, quiero que me escuches, quiero que oigas lo que tengo para ti. La palabra shama es oír inteligentemente, significa oír inteligentemente. Significa atender, atentamente, atento, dar oído, discernir, entender, entendido, mirar, obedecer, obediente, poner y prestar atención. Y si la fe viene por el oír, entonces si quieres que venga la fe a tu vida, entonces oye inteligentemente quién te está hablando. Atiende quién está hablando. Hay que estar atento a lo que Dios está hablando. Da oído, discierne quién te está hablando. Entiende, mira quién te está hablando. Mira quién te está hablando. Mira, porque también oír es mirar. Tiene que ver con obedecer. Tiene que ver con prestar atención. Y podría también definir esto como escuchen y tomen esto seriamente. Cada vez que oiga la palabra es Dios te está diciendo, escucha y toma seriamente lo que te estoy hablando. Entonces, escuchar es prestar atención u obedecer al que habla. Miren, un ejemplo. Normalmente tengo que hablar humanamente para entender lo que el Señor quiere decirnos. Vean cómo la palabra oír tiene que ver con hacer u obedecer, o mirar y hacer. Génesis capítulo 3 versículo 17. Miren, dice, y al hombre dijo, ¿qué dijo? Léelo. Otra vez. ¿Por cuanto qué? ¿Por cuanto qué? ¿Qué hizo Adán? Oír, escuchar la voz de su mujer. ¿Y ya solo la escuchó y la tiró de a loca? No, escuchó la voz de su mujer y la obedeció. Este es el sentido de lo que Dios está diciendo cuando tú oyes la palabra. Cuando tú oyes la palabra y no la obedeces, entonces literalmente no la oíste. Señor, ¿y cuántas veces clamas rogando? Auméntame la fe.
y el Señor te dice, escucha lo que te digo. Y tú piensas, Señor, dame una fe sobrenatural. Dejémonos de cosas, de terminología y conceptos cerrados, equivocados. El Señor dice, fe es solo escucha lo que te digo. Señor, dame una fe sobrenatural, porque yo. Mi hijo, déjate de sueños guajiros. Solo escucha lo que el Señor te está diciendo y obedece. Quiere decir entonces que si yo escucho y yo obedezco, ¿mi fe se aumenta? Efectivamente. Quiere decir que si yo escucho y más obedezco, y más escucho y más obedezco, entonces yo tendré una fe sobrenatural. Por supuesto. Vamos a hablar del poder de la fe sobrenatural. Qué bonito concepto. ¿Tú te imaginas que Dios te dé una fe sobrenatural en medio de tu rebelión, semejante a un diablo, a un Lucifer, que le dio tanta sabiduría, que le dio tanto poder, y que de antemano, sí, no tuvo que hacer con él? Dios no va a crear un diablo, solo creó uno, y no quiere crear más diablos. Por eso tú en tu rebelión, Señor, dame una fe sobrenatural, porque quiero ir a orar por el enfermo para que sane. Pero tú eres un gran rebelde que quieres una fe sobrenatural. No me vengas con cuentos. Por eso vas y lloras por el enfermo y nada pasa, porque tu fe es mínima. Tu fe no te alcanza más que para recitar la palabra de decir, creo en el Señor Jesucristo y soy salvo. Nada más. Pero no te alcanza para cambiar actitudes, conductas y comportamientos. La fe te alcanza. La fe que Dios nos da es una fe de principios y de valores de reino. Y esa fe nos alcanza para ser buenos esposos, Manuel, para ser buenas esposas, hija, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos creyentes, para ser buenos empresarios, para ser buenos ofrendadores y diezmadores en la iglesia. Esa fe nos alcanza para todo eso. Nos alcanza para ayudar al prójimo. Nos alcanza para ir a los hospitales a vaciarlo en el poder del Señor, por cuanto soy obediente. Mucha gente no le cuesta tanto trabajo ser obediente. Cuando hablamos nosotros acerca de la ley, fíjense bien, Deuteronomio 6, 6 y 7, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Para muchos la ley eran mandamientos de hombres, mandamientos que el pueblo de Israel tenía que obedecer o que tenía que ir para obedecer. Pero escucha, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están fundamentados en la fe. Todo tiene que ver con oír la voz de Jehová nuestro Dios. Todo tiene que ver con oír la voz de nuestro Dios. Shama en el Nuevo Testamento, y en griego la palabra oír es la palabra kipakoe. Kipakoe significa oír desde abajo, es decir, escuchar bajando la cabeza, escuchar con sumisión y atender a esa voz. Cuando hablamos de kipakoe estamos hablando de percibir los sonidos y tomarlo en cuenta, en consideración. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? Con esto termino. ¿Cuál es la idea de Dios? Dame 10 minutos más. ¿Cuál es la idea de Dios al querer hacernos oír? ¿Cuál es la idea? En la palabra está escrito: oír, digan conmigo, oír, obedecer y compartir. Otra vez, oír, obedecer y compartir. Esa es la idea de oír.
Eso es la idea de oír del Señor. Escúchenme bien, se los voy a probar. Vamos a 1 de Juan 1:3. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios? Ya lo veremos cuando ofrenden, cuando diezmen y cuando salgan a la calle. ¿Qué dice? Otra vez, la primera parte, pero juntos, ¿qué dice? Otra vez. Entonces, ¿cuál es la idea de oír? ¿Cuál es la idea de hacernos oír? Obedecer para anunciar o para compartir. Si Dios nos hace oír, es que nos quiere hacer obedecer. Y al hacernos obedecer, es para que nosotros compartamos también con otros. Pero hay muchos que no entienden esto. Nosotros como buenos occidentales es oír sin atender y oír sin obedecer. Dice la palabra, creo que es Marcos, dice que unos oyen, ¿sí?, pero viven como si no oyeran. Y ven y viven como si no vieran. Esto nos pasa en muchas iglesias. Estamos nosotros como loquitos nada más hablando y mucha gente, hay un alto porcentaje de gente que no está oyendo. ¿En qué nos damos cuenta también? En que continuamente quieren que se vaya y se ministre por lo mismo. Pasan los días, las semanas y los años y la gente sigue en el mismo patrón de vida, los mismos problemas, las mismas necesidades materiales, las mismas deudas. Pasan los años y no hay cambios. Y uno dice, ¿qué pasa? Y el Señor me dice, es que no me están oyendo. La gente no me está oyendo. Tiene una mente laodicense a donde está oyendo más la voz del sistema del mundo, la voz del diablo, la voz de su naturaleza carnal, más que mi voz. Por eso es que trata a toda costa el diablo de callar. Ya no hay decretos. Me da risa de estos ignorantes. Porque saben que el que entienda lo que son los decretos del Señor, entenderá dónde está el secreto para comenzar a obedecer y a prosperar. Lo que hemos visto y oído, ¿esto qué? Os anunciamos. ¿Sí? La palabra dice, porque por eso les hablo por parábolas. ¿Y por qué nos habla por parábolas? Porque dice, viendo, no veis, y oyendo, no oyes. Por eso el Señor habla por parábolas. Porque muchos viendo, no ven, y oyendo, no oyen. Los demonios ven y oyen. El poder de Dios cayó sobre esta persona y fue sanada. Viendo, no ven, y oyendo, no oyen. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo y oyendo, ni. Entonces hay que ver y hay que oír para poder. Hay que ver y hay que oír para poder entender. Por eso dijeron los discípulos, lo que hemos visto y lo que hemos oído, también de esto damos testimonio. Pero la gente ve y vive como si no viera. Ve que todas las profecías se están cumpliendo y vive como si no se estuvieran cumpliendo. Oye todo lo que está pasando en el mundo y el sonido de trompeta que está a punto de soltarse sobre los aires y sigue viviendo como si no oyera. Sigue por favor. Y dice, por eso les habló, de manera que se cumple en ellos la profecía. Fíjense, es una profecía que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y la palabra entendimiento está diciendo, y no entendieron. Ahora voltéalo.
Si no entendieron es ¿por qué? Porque no oyeron ni vieron. Y escúchame, y luego en el Antiguo Testamento dice, bueno, en el Nuevo Testamento dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino la bomba nuclear y se los llevó a todos. Ahora sí puedo hablar de eso. Y no entendieron hasta que lanzaron el misil nuclear y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino la Tercera Guerra Mundial y desaparecieron millones y millones, ¿sí? en una sola tarde, y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, en otras palabras, y no vieron ni oyeron la advertencia de Noé, pregonero de justicia, que habló diciendo que vendría un diluvio. ¿No se dan cuenta en el peligro? Estamos en una bomba de tiempo, señores. Estamos en una bomba de tiempo y somos rehenes de gente sin escrúpulos, de gente loca, de gente maldita que no tiene en su corazón el temor de Dios, que camina bajo maldición, que ve y no ve, y que oye y no oye, y que quieren seguir siendo como dioses sobre la tierra, creyendo que pueden jugar con las naciones de la tierra por sus bombitas destructoras, que no entienden que el tiempo se acorta. Y nosotros seguimos en la necedad de nuestro corazón sin querer oír la voz de Dios, que nos va a librar del día de la ira que ha de venir y que habrá de traer juicio a todos los moradores de la tierra. ¿Que no se dan cuenta que todas las naciones se juntaron y maquinaron contra su Hijo, contra su ungido, contra su santo? ¿Que no se están dando cuenta que todas las naciones poderosas de la tierra ya se están juntando y maquinando para hacer y traer destrucción sobre la faz de la tierra? ¿Que no lo escuchan en las noticias? ¿Que las novelas son más interesantes que la noticia del día para saber qué tengo que estar orando, qué tengo que estar intercediendo? ¿Que la película de estreno es mejor que mi propia vida, que mi propia salvación? ¡Qué brutos somos! ¡Qué inútiles somos! Estúpidamente estamos perdiendo la oportunidad de oír la voz de Dios. Oímos a Spielberg, a Gilbert y a un montón de productores impíos y sin temer de Dios, pero no queremos oír la voz del Espíritu que me está hablando. No queremos oír la voz, la fe que se quiere aumentar en mí para que yo crezca y para que yo sea el testimonio vivo de un Dios poderoso. En medio de mi miseria, oh Señor, Dios está conmigo. En medio de tu miseria, pidiéndole prestado al impío. ¿Cómo puede ser posible que tú puedas presentar a un Dios vivo en medio de tu miseria, yéndole a pedir prestado a un impío que es más próspero que tú? ¿Cómo está eso? Pero que lo diga. El afán no es ofenderte, el afán es despertar tu conciencia y darte cuenta que tu condición no es hombre y mujer de fe. Escucha. Deuteronomio 6:4, dame rápidamente. Dice, oye Israel, oye Israel, oye Israel. El mismo término, Shema, Shama. Oye Israel, oye, oye, oye. Dame Marcos 12:29. Oye, 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 oye. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye, 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 oye. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oír, oír, oye, 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 oye. No le estoy diciendo Israel, no. Solo está recordando al nuevo pacto, a la gente del nuevo pacto, lo del antiguo pacto. Oye Israel, y al nuevo pacto, oye pueblo gentil, oye, oye, aprende
Aprende a oír. Aprende a oír. Escucha. Dame por favor la palabra. Es el mismo verbo, Juan 5:30. Juan 5:30. Dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Vean, Jesús no hacía nada por sí mismo, sino que Él hacía según lo que... Yo hago según lo que... ¿Lo que qué? ¿Lo que qué? ¿Lo que qué? Yo hago según lo que oigo. A partir de lo que oigo es a partir de cómo yo actúo. Jesús dice, yo no actúo porque el sistema del mundo me dice que actúe. Yo no actúo porque yo creo que así debo de actuar. Yo actúo por lo que oigo de mi Padre. Por lo que oigo de mi Padre. Por lo que oigo de mi Padre. Yo actúo y juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero para poder hacer la voluntad del que me envió, tengo que oírlo, tengo que oírlo, tengo que oírlo. Y muchos están haciendo la voluntad de Dios sin oír. Creen estar haciendo la voluntad de Dios sin oír. Creen estar haciendo la voluntad de Dios sin oír. Son la de rebeldes que parece que vienen y le hacen un favor a Dios cuando le sirven. Gente rebelde que piensa que me hace un favor al subirse al altar. A mí no me haces ningún favor. Lo que estás haciendo son dos cosas. Si subes al altar en santificación y justificación, sí, tendrás exaltación. Pero si subes al altar sin justificación y sin salvación, tendrás condenación y espera fuego eterno para tu vida. Porque te espera juicio pronto por pisar ese lugar en pecado, en rebelión, en desobediencia. No puedes subir al altar tú a danzar si no eres obediente a tus padres. Estás en rebelión y haciendo tu regalada voluntad. No pueden subir a ese lugar si están en pecado y teniendo una doble moral, una doble y masturbándose en el baño. ¿Creen que no va a venir juicio para ustedes? A mí me pueden engañar y engañar a medio mundo, pero Dios va a traer juicio si vives en fornicación y te vas a ir al infierno, aunque tu justificación te diga otra cosa. ¿No entienden que tenemos que poner orden? ¿No entienden que no podemos hacer nuestra voluntad? ¿Sí entiendes, hijo, lo que Dios te está dando? ¿Sí entiendes? Jesús confrontaría a cualquiera. La gente le tiene miedo a confrontar el pecado del hombre. La gente le tiene miedo a los hombres a confrontarlos con el pecado. ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer? Llenarse de ira y salirse del lugar donde están siendo confrontados. Esperar al pastor fuera para golpearlo. Eso es lo único que podrás hacer. Pero eso no evitará la consecuencia de tu juicio y de tu pecado que vendrá sobre tu vida. ¿Qué podrás hacer? Mentarle la madre al pastor porque te dice la verdad. Eso es lo más que alcanzarás a hacer conmigo. Amenazarme de muerte y ponerme una pistola para quitarme la vida. Lo contrario, me harías un favor para llegar al cielo más rápido. ¿Tú piensas que eso es tan importante y que con lo que puedes amedrentar? Te equivocas. Porque desde que le entregué la vida a Jesús, ya no vivo yo, más de Cristo en mí. Así por lo tanto ya no hay amedrentamiento de nadie. Mucha gente se queda perpleja y maravillada cuando he hablado y confronto gente pecadora e impía, que el único respeto que merece es que lo confrontes con la verdad para que salga del pecado en el que está. Nunca me he callado la boca ni me callaré delante de nadie. No importa el puesto que tenga, si es un impío tendrá que arrepentirse ante la presencia de Dios. Y si no lo hace ahora que tiene la oportunidad para llegar a la vida eterna, el día de mañana será demasiado tarde. Lo único que quiero es librarte del juicio de Dios. San Juan 15:15. San Juan 15:15, rápido por favor. Ya no os llamaré siervos. Muchos viven como siervos. Yo soy el siervo.
El siervo es un animal, pero también es un esclavo. Un esclavo, sí, su vida. Y dijo el Señor: comenzaste siendo esclavo, pero ya no te llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ve el nivel de vida que tú tienes. Sigue siendo siervo, eres un ignorante de la verdad de Dios, acerca de la revelación de Dios. Sigues siendo un ignorante porque no has sido libre, y todavía estás en ese nivel de siervo. El Señor no te puede revelar cosas porque no estás en el nivel que Dios quiere. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas todas las cosas que oí, ¿de quién? De mi Padre. Que oí. No vengo a dar conceptos humanistas. El helenismo no existe para mí. El poder griego no es mi gobierno. Lo que yo oigo del Padre, eso es lo que doy testimonio. Respeta para que te respeten. No ofendas. Habla bonito a la gente para que no se sienta mal. Discúlpame, lo que oí decir a mi Padre, de eso doy testimonio. Pero la gente te va a caer mal. Le vas a caer mal a la gente. La gente no te va a querer. La gente se puede ir. Lo que oí decir a mi Padre, eso es lo que hablo y doy testimonio. Oí de mi Padre, yo se los doy a conocer. Dame Juan 8:40. Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí. No me sorprende que a la gente yo le desagrade. Miren lo que pasó con Jesús. Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual. Por eso no me sorprende que la gente dice: pastor, nos ofende, nos dice cosas. Mi dignidad no me la va a pisotear alguien que ni sabe ni quién soy yo. A Jesús lo quisieron matar por lo mismo. Habló verdad y lo querían matar. Habló verdad y les caía gordo a todo el mundo. Les caía gordo a los políticos corruptos que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Estoy en internet y en vivo. Pastor, lo pueden cerrar la iglesia. Hay calles donde predicar. No me voy a callar. Alguien, si yo me callo, las piedras hablarán. Porque soy llamado a hablar la verdad de Dios, tal y como viene. Pastor, usted es homofóbico porque usted predica en contra de los homosexuales. Te voy a decir algo: Jesús puede cambiar tu homosexualidad, puede cambiar tu desviación sexual, que es depravación sexual, fuera del principio de Dios. Soy Felipe Maldonado Sánchez, Avenida Escenario 1288. Estoy para servirte aquí y donde sea. Ya basta, porque dentro de 15 años nadie va a conocer la verdad, porque la impiedad tuvo más poder a venir y ser hablada la mentira que la verdad. Pero no importa el precio a pagar, el tiempo está llegando que los verdaderos hombres de Dios serán levantados para hablar la verdad a la impiedad. Porque la impiedad está creciendo, porque tanta mentira en el mundo, porque los cobardes cristianos no son capaces de dar testimonio de lo que ni oyen. Y sepas, oh rey, que el Dios que yo sirvo me puede librar del horno de fuego y de la cárcel y de tu mano. Y si no fuere así, sepas, oh rey mundano, que mi Dios, al que yo sirvo hasta la muerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y a Él hasta la muerte a servirle. Fanático, sí, soy alguien que está dispuesto a morir por una causa que se llama verdad. ¿Cuál verdad? La Biblia es la verdad. Hay muchos libros, a mí me importa tu concepto, tu criterio humanista.
No me importa tu criterio helenita. Tienes que saber cómo vives, cómo estás, y tus frutos me dicen quién tú eres. Un perdedor, alguien que sabes que estás en fracaso, sabes que tu vida es de pecado y de maldad, sabes que eres esclavo de alguna adicción. No me digas que eres cuentos que eres libre. Tu libertad es libertinaje para hacer lo que quieres, porque no quieres vivir bajo la ley y el principio del que te puede cambiar la vida, el matrimonio, el hogar, la familia, tu propia vida. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, nada más hay un espíritu de verdad, todos los demás son espíritus mentirosos. Platón, Sócrates, Freud y toda esa bola de gente que trató de ayudar a la humanidad con ciencia, su verdad está a medias, porque al rato vendrá otro más inteligente que él y desplazará su teoría y su ley será nula. Así que por lo tanto yo nada más me río de los hombres de ciencia que ayer hicieron una teoría y la hicieron ley prácticamente y la establecieron sobre la tierra, pero al paso de los años, de los siglos, llegó otro más inteligente que él. Esto no funciona, ahora es esto. Y en cambio en la palabra de Dios permanece para siempre. Esta no cambia, es la misma. La ley de Dios es la misma, la teoría de Dios es la misma, la observación, los métodos científicos de Dios es el mismo, no cambia. Los guiará a toda la verdad, y sé que Él me está guiando a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Tampoco el Espíritu habla de su propia cuenta, como Jesús no habló de su propia cuenta, habló de lo que oyó del Padre. Y el Espíritu no habla de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber. Es una triunidad tremenda. El Espíritu Santo habla lo que escucha del Padre, y Jesús habló lo que escuchó del Padre, y yo hablo lo que le escucho del Espíritu hablarme. Juan 5, 19 y 20. Ya me pasé 2 minutos de la hora, pero es importante decirte eso. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer, porque ver es oír, oír es ver, sino lo que hace, lo que ve hacer al Padre. Primero lo escucho, lo bajo a mi conciencia y después lo hago. Por eso muchos no pueden hacer mucho, porque como no oyen, no están viendo. El que oye ve, el que oye ve, el que ve oye. Están unidos los dos sentidos, la vista con el oído. El que ve oye, y el que oye ve, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Si eres hijo, haces todo lo que el Padre hace. Si no eres hijo, haces lo que tu Padre hace. Porque el Padre al Hijo le muestra, es decir, ves, le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es lo que veo hacer el Padre. Y muchos, no, nosotros cosas mayores haremos, pero si ni oyes, ¿cómo quieres hacer cosas mayores? Estás bien sordo, hijo. Estás bien sordo y bien ciego. Por eso el Señor trae un milagro, resucita ojos y oídos. Pero aún con todo esto, escúchame bien, algunos se van a ir sordos y ciegos, molestos, incómodos, porque el Espíritu te está hablando. Así se van a ir. Sí, y van a ver al Espíritu con cara de Felipe Maldonado. 14:10 de San Juan, 14:10 de San Juan dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús nada hizo de sí mismo, no humanismo, el conceptualismo, quien lo gobernó, sino Él estaba bien atento porque el Padre estaba hablando. Juan 8:38, escúchame bien, dice así, Juan 8:38, yo hablo cerca del Padre, y vosotros hacéis, fíjense, vean la conexión, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis
lo que habéis oído. Tú haces lo que has oído, Jesús hizo lo que vio del Padre. Y lo compartió con nosotros. Qué hermosa es la palabra. Qué hermosa es la palabra. Pero muchos, sí, no están haciendo. Fíjense, dice, y vosotros queréis hacer lo que vuestro padre, el diablo. Fíjense bien. Lo que vuestro padre, el diablo. Eso le dijo Jesús a quiénes. ¿A quiénes se los dijo? A los fariseos. Porque ustedes se dicen hijos de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham. Porque si fuerais hijos de Abraham, las cosas que Abraham hizo, ustedes haríais. ¿Y cómo saben las obras que hizo Abraham? Porque lo oyeron de la ley, lo oyeron de la historia. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Cumplir. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de. ¿A quién estás oyendo? Dios te dijo, ama a tu esposa. Dios te dijo, sujétate a tu esposa. Dios te dijo, trata a tu esposa como a la más frágil. Dios te dijo, no destruyas tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y tú le metes alcohol y droga, y toda clase de cosas lo van a matar. Dios te dijo, sujétate a tu padre, obedeced a vuestros padres. Dios te dijo, sujétate a tu pastor, sujetad a vuestros pastores. Y termino con esto. Sé que hoy las ofrendas van a bajar más, pero no importa. Malaquías 3, 10 al 12. Dice así, Malaquías 3. ¿Qué está diciendo? Traed, 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 traed. No, yo por qué le voy a llevar, todo está siendo rico con mi dinero. Traed, traed. Y muchos van a seguir de necios sin traer los diezmos y las ofrendas al altar. No van a oír. Y al rato, Señor, bendíceme. Señor, dame una casa. Señor, multiplícame mis dineros. Y el Señor te está diciendo, trae, trae, trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y el Señor se trae. Y muchos siguen trayendo diezmitos. Y su diezmo es el diezmo del diezmo del diezmo del diezmo. El diezmo partido a la quinta potencia. Y al rato dicen, no entiendo. Si yo ofrendé y diezmé, ¿de veras? ¿De veras? Deja de ser tacaño y mezquino. Dios te está llamando. Traed los diezmos. Ya te están manipulando. Los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis cumplir. Porque él no quiere soltar nada para el reino. Nada quiere soltar. Todo lo quiere para él. Todo lo quiere para él. Eso no me sorprende del diablo. Ah, pero quiero que Dios me bendiga. Pero ¿cómo te va a bendecir si al que le sigues es al diablo? Haciendo y cumpliendo con sus deseos y caprichos del diablo. En todo lo que Dios te dice, casi nada le obedeces. Le obedeces al diablo más en sus deseos, porque sabes que ahí no hay que dar nada. Ahí el diablo me deja hacer lo que yo quiera. Pero en Dios no, señores. En Dios tengo que obedecerlo a Él solamente. ¿Y cuánto trabajo cuesta obedecer a Dios? Nada. Cuando somos sabios e inteligentes. Bien, te agradezco que hayas venido a escuchar una paliza para tu vida.
que te hayas levantado temprano para ser reprendido y exhortado por el Espíritu de Dios, para que comiences a entender y a crear lo que tienes que cambiar en tu vida. Vicenta, sí, ¿verdad? No quieras ir, por favor, porque tengo un encargo que darte de tu esposo que trabajó estos días. No hagan esto, por favor. Ahora, ¿tienes fe? Puedes tomar la Santa Cena. Si no tienes fe, la Santa Cena dice que cuando comes del pan y del vino, estás esperando al Señor y anunciando su venida. Y también dice que cuando comes del pan y del vino, las enfermedades saldrán de tu cuerpo. Pero si no crees en el Señor, ¿cómo quieres que un pan y vino hagan todo lo que tiene que hacer? ¿Puedes tomar de la Santa Cena con libertad? Sí. Pero solo te comerás una galletita y probarás un poco de vino de la casa, como si fueras a una cantina. Perdón por esto, si no entiendes lo que te estoy hablando. Si no estás dispuesto a obedecer, mejor vete allá afuera y tómate un juguito de uva y cómprate unas galletas Globito de Gamesa, que al final vendrá a ser lo mismo. Pero si vas a obedecer y a oír la voz del Señor que te dice: porque el que come mi carne y bebe mi sangre, porque el que come mi carne y bebe mi sangre, vendrá salud, medicina, anuncia mi venida y espera mi venida. Estemos de pie. Y todos los que oyeron pueden pasar, y los que aún tienen problemas de sordera, en su momento lo harán, cuando el Señor los sane de sus oídos. Ayer, hoy y siempre, y no desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará